Y buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, gente? Acá les traigo un nuevo video para el canal, el primer video del año. Primero que nada, agradecerles por el gran año que fue el año 2025 y arrancar este año 2026 con todo. El primer video de un año que quiero explotar totalmente. Contenido todas las semanas, contenido todos los días, contenido de Boca a full. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Ya hablamos de los jugadores que vuelven, ya hablamos de los jugadores que llegan, ya hablamos de los jugadores que yo quiero quedarme, de los jugadores que vuelven a préstamo, y hoy vamos a hablar de los jugadores que se van del Club Atlético Boca Juniors. Así que nada, sin dar tantas vueltas, arrancamos con este video donde vamos a hablar de los jugadores que se fueron del Club Atlético Boca Juniors. Vamos a hablar de los jugadores que no van a estar disputando esta temporada en Boca, en dónde se pudieron haber ido, a dónde se van a poder ir, porque hay jugadores que todavía no se resolvió la causa y el por qué siguen jugando en el club. Hay jugadores que capaz que sirven para algún intercambio, hay jugadores que ya se fueron o que se están por ir. Así que nada, sin dar tantas vueltas, arrancamos con este video, el primero del año. Así que espero que les guste, denle me gusta, comenten, compartan, suscríbanse y arrancamos con este video, el primero del año 2026. Recordemos que el primer jugador en irse, o bueno, el primero que nosotros sabíamos, era Fabra, que llevaba 10 años en el club. 10 años donde tuvo más buenas que malas. Lamentablemente la parte final terminó arruinando lo que fue una instancia muy larga del jugador colombiano en Boca, y el que ya sabíamos hace mucho tiempo que se iba a ir era Cristian Lema, que fue de Pilar a Borrado. El caso más traumático que se terminó es el de Cristian, quien se va libre del club, donde su último partido fue en octubre del año 2024, cuando se lesionó el tobillo ante Resta, y aunque se recuperó a comienzos del 25, nunca volvió a jugar, y ya no lo hará nunca más, ni siquiera participará de algo relacionado con la camiseta más hermosa del fútbol argentino. Y recordemos que arrancó como titular, iba a volver a ser titular con Fernando Gago, hubo algo contractual por fuera, nunca lo sabremos, y lo curioso es que a pesar de su intención de irse, nunca fue liberado por el Consejo de Fútbol, ni siquiera por Román. No pudo entrenarse con sus compañeros en ese tiempo, y es más, en la etapa final de su contrato en Boca, tampoco lo dejaban almorzar ni compartir espacio con el plantel profesional, podía hacerlo solamente con los juveniles, mientras se entrenaba con el profesor del club que tenía multitareas. Ahora finalmente será libre y no se sabe a dónde se irá Cristian, pero lo que sabemos es que el Ceneice había pagado su cláusula de alrededor de $500.000 a Lanús, en un total de 34 partidos en su primer año como titular. Hoy la historia termina lejos de ese arranque prometedor en donde nunca fue un jugador para Boca, llegó muy grande, y cuando parecía que se asentaba en el club Ceneice, se hizo expulsar en una semifinal de Copa Argentina y Boca se quedó sin un título, o por lo menos la pelea por un título, que terminó teniendo a otro campeón, que terminó teniendo a Estudiantes como campeón en una Copa Argentina, que era fácil que hubiera tenido a Boca por lo menos en una Copa Libertadores más. Y otro de los que sabemos que no terminó rindiendo nunca, que por lo menos prometía mucho más de lo que era Lema, por la edad, por el desempeño anterior, era Miramón. Un ciclo que nunca despegó para nada, un 5 que Boca necesitaba y que no consiguió. El volante de 22 años llegó desde Lille a mediados del 2024 a préstamo por 18 meses, pero su 2025 se apagó antes de encenderse. Apenas 3 partidos oficiales: Central Córdoba, Banfield y Estudiantes, y desde abril ni un minuto más. Quedó fuera del banco, afuera de las listas y afuera de todo. De hecho, la última vez que fue a una lista de convocados y hasta el banco de suplentes, que fue lo último que pudimos ver en los últimos meses, fue contra Estudiantes. En ese partido raro que Boca le gana a Estudiantes en el último minuto y hasta fue Martegani al banco. Fueron los relegados al banco y ni siquiera entró. Se lo vio más yendo a ver la reserva de Gimnasia o incluso a la primera que jugando en Boca.
fue a todas luces una incorporación que al Xereize no le resultó en primera instancia y que luego fue tapado con la llegada de varios jugadores en el puesto, entre ellos Leandro Paredes, y con el crecimiento de Milton Delgado. Su contrato, al igual que el de Cristian, finalizó ahora, pero en este caso Boca tenía una opción de 3,5 millones de euros que obviamente no tomó, por lo que Miramón volverá a Francia tras 8 meses sin jugar y con tan solo 20 partidos con la camiseta Xereize, una salida anunciada hace tiempo. Muchas veces se habla de lo que pudo haber sido la salida de Javier García de Boca, de lo que tendría que haber sido una lógica la salida de Javier García en Boca, pero no se fue. No se fue, hoy renovó el contrato, hoy sigue siendo el tercer arquero de Boca, hoy Javi García, que lleva más de 5 años en la institución Xereize disputando menos de 30 partidos, sigue estando en el club Xereize, sigue disputando por lo menos los entrenamientos, tiene el mejor laburo del mundo. Va a entrenar a Boca, no es criticado porque no juega, porque ni siquiera va al banco de suplentes, raramente fue como tercer arquero en el Mundial de Clubes por encima de Romero. Y la verdad que un club serio tenga un tipo como Javier García en Boca es un desastre total. Después estamos hablando de jugadores como Orsini, que se va a Estudiantes de Buenos Aires, Briasco, que se va a Gimnasia, eh, Bruno Valdés terminaría su contrato o va a ser liberado por Boca y va a terminar jugando en Central Córdoba, Juan Ramírez, que parece que se va a quedar en Lanús o se va a ser exportado a otro club del exterior, no sabemos para dónde. Javier Sagalegui va a terminar eh, jugando nuevamente Tigre, por lo que parece Boca no lo va a reflotar, a mí me parecía una buena incorporación para Boca, y estamos hablando de que se fue Fabra y después de haber disputado alrededor de 5 o 6 partidos en el año, el último partido que disputó fue allá por los 16avos de la Copa Argentina contra Atlético Tucumán, donde hizo un muy mal partido, un tipo que en el último tiempo ni siquiera iba al banco de suplentes en la Bombonera porque no le gustaba ser silbado, o eso es lo que decía las malas lenguas. Las malas lenguas decían que Frank no quería ir ni siquiera al banco porque era criticado por el club Xereize, un tipo así no podía estar en el club más grande del fútbol argentino. Y fueron 10 años, como dije, que arrancaron bien, fueron a mal y terminaron muy mal por la expulsión en la Copa Libertadores en una semifinal y en una final. Y después, muy malos niveles en la parte final de su etapa en el Xereize. Yo creo y he visto que ninguno de los laterales izquierdos fueron más que Frank, pero tampoco ninguno tuvo la poca disciplina que tuvo el colombiano en el club Xereize. Después podemos hablar de posibles salidas como Agustín Bartegari, que parece que se va a préstamo a Central Córdoba. El Xereize no va a hacer ninguna traba en la salida de Agustín, que siento que fue maltratado de más porque los pocos partidos que había disputado lo había hecho bien y después de la paupérrima eliminación contra Cruzeiro en la Copa Sudamericana, Bartegani nunca tuvo la confianza de ninguno de los directores técnicos, por algo habrá sido, y después no mucho más. Seguramente la salida de algunos de los jugadores de reserva, de los que no sabremos todavía, como Jerez, Simoni, que parece que se va a Estudiantes, etcétera, 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 o Morales, que parece que va a continuar en algún club del fútbol argentino. Boca por suerte no se desprende de muchos jugadores. Sí, la gente quiere desprenderse de Cavani, la gente se quiere desprender de Milton Jiménez, que se rumorea que puede ser una salida a Racing. El tema es que si te desprendes de Milton Jiménez te quedas con un delantero, porque Cavani está todavía en camilla, todavía no está recuperado al 100%. Necesitas un delantero para reemplazar a Merentiel. Entonces, no sabría decirte si por ahora, hasta traer otro 9 es importante la salida de Merentiel. En este momento, de Milton Jiménez, disculpa. En este momento, lo importante son los refuerzos.
Ginestrosa no me parecía la solución total de Boca. Es un extremo, pero es colombiano. Ya lo vivimos con todos los colombianos que no tienen disciplina. No sabemos en qué momento pueden explotar y hacerse expulsar. Ya lo vimos con Campuzano, lo veíamos con Fabra, etcétera, etcétera, etcétera. No tienen disciplina los colombianos. Y no me parece mal decirlo porque es toda la razón. En este momento lo de Berratti parece que era todo humo. Alexis Cuello es un jugador de fútbol argentino que jugaba en San Lorenzo y tampoco es la solución tan grande que veíamos en Boca. Borja me gustaba por un tema de que a Boca le falta un 9 y era un 9 que a Boca le iba a ir bien. Después no mucho más. El mercado de fichajes de Boca hoy mismo está muy frenado y a pocos días o a 2, 3 semanas del arranque del fútbol argentino, Boca sigue con un plantel corto del que se desprende de jugadores y del que no se refuerza con nada. Así que nada, espero que les guste este video, denle me gusta, comenten, compartan y nos estamos viendo en el próximo video, gente. Chau.